Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien y bienvenidos a esta serie del canal de Programando en Embed. En esta ocasión les voy a enseñar cómo se programa una matriz LCD junto a un sensor de temperatura llamado DHT11, en el cual podremos ver temperatura y humedad. Y les voy a enseñar varias formas de programar esta LCD, así que vamos a ello. Ahora vamos a crear un nuevo proyecto llamado LCD1. Y para ello vamos a requerir unas librerías, una para usar la LCD y otra para usar el sensor de temperatura, en el cual se las dejo en el link del video. Y son estas, de este señor de Egrifomus para el sensor y del señor Cohen-Kempers para la matriz LCD. Y es muy fácil agregarlas, solo le damos en importar al compilador, nos va a cargar y le vamos a generar que nos lo genere en el proyecto que hemos llamado LCD1, como acá en esta parte LCD1, y lo importamos y ya está la librería para nuestro proyecto. Una vez importadas las dos librerías, vamos a este código de programación en el cual tendremos que incluir estas librerías, y lo haremos de la siguiente forma: con el numeral include y el nombre de las librerías. En este caso, la de la LCD se llama X y en mayúsculas LCD, y siempre con un punto H para referirnos a una librería. Y acá hacemos lo mismo: include el nombre de la librería, que se llama D mayúscula HT11.h. Ahora lo que debemos hacer es crear los objetos de estas librerías. ¿Cómo se hace? Primero vamos a generar el objeto de esta librería, la LCD, en el cual se va a llamar LCD, y lo haremos de la siguiente forma. Esto es para llamar a la librería LCD, y con el objeto lo vamos a llamar LCD, en el cual va a tener ciertos parámetros, como cuáles. Va a tener estos pines, que van a ser el reset, el rewrite, enable y los pines de comunicación, en el cual yo los seleccioné para mi tarjeta. En este caso pueden ser de cualquier pin, no importa que sea analógico o digital, no importa, puede ser cualquier pin con el cual deseemos trabajar. En este caso es muy importante que siempre los conectemos todos para que funcione correctamente. Ahora debemos, como último parámetro, escribir cuál es nuestra LCD, porque puede ser de 16x2 o de 24x2 o de diferentes formas. Ahora vamos a crear el objeto del sensor, en el cual el objeto es DHT11 y el nombre que deseemos. Por ejemplo, en este caso yo creo que se llame sensor y esté en el pin de 0, o sea, su pin analógico sea el de 0. Ahora, para el primer ejemplo de cómo usar la LCD, vamos a generar unas variables que sean de tipo entero, llamada A, que se inicialice en 0, y otra variable que sea B y se inicialice con un 12. Ya les explicaré por qué. Ahora, en el while, lo que vamos a hacer es, primero, la LCD, vamos a escribir LCD, que así es como nombramos el objeto. Esta parte vamos a llamar a la función CLS, en el cual nos permite borrar lo que hayamos tenido y así limpiar la pantalla. Ahora vamos a escribir una locación con locate. Esto lo que nos genera es que en una cierta posición se vaya a hacer algo. Por ejemplo, en la posición A o en la posición 0 y con posición 0, es decir, haciendo referencia a las filas y columnas. Ahora vamos a hacer que imprima algo: lcd.print f y lo que deseemos imprimir. En este caso yo quiero que se escriba electronic, y el cual, como lo escribiéramos por el serial, lo hacemos de esta manera, pero con el objeto LCD. Entonces acá estamos diciendo que se coloque en el punto 0 y la lateral izquierda, recuerden, columnas y las filas.
como es de 16 por 2, solo va a tener acá un 0 y un 1. Ahora vamos a hacer que se coloque algo más. LCD locate. Ahora utilizaremos la B y que sea en la segunda fila. Ya no es 0, sino va a ser 1. ¿Eso con qué fin? Para mostrarles el desplazamiento que se puede hacer en una matriz LCD y borrando con este LED para que se vea más visual y mejor al usuario. Ahora vamos a escribir con el LCD printf el nombre del canal. Es Electronic Mat. Ahora, para poder hacer el corrimiento, vamos a generar que estas dos variables crezcan y disminuyan. Es decir, A pase a crecer y B pase a disminuir. ¿Por qué B disminuye? Porque ya está en 12 y es de 16. La gracia es que se disminuya hacia la izquierda, se vaya desplazando. Pues ahora procedemos a hacer estos if para cuando lleguen al destino deseado. Por ejemplo, cuando A ya sea igual a, digamos, a 7, es decir, cuando A ya se vaya corrido hacia la derecha 7 veces, regrese a igual a 0. Verán por qué y cómo se va a visualizar. En B queremos que, como el corrimiento es a la izquierda, queremos que cuando B sea igual a 0, B tenga otra vez el retorno de 12. Y vamos a hacer esto cada un segundo. Y veamos qué tal nos quedó el juego. Compilamos y listo. Una vez ya lo damos por compilar, recuerden que acá son con comas para separar los int. Como podemos observar, acá están los pines de la LCD, en cuales son la tierra, 5 voltios, review y rewrite, en enable y los datos de conexión de D4 a D7 a 5 voltios para el LED y GND, en el cual la tierra está en estos nodos de GND, todos conectados al microcontrolador. Acá en esta parte está un potenciómetro de 10K para ajustar el brillo de las letras y que se puedan visualizar de esta manera. Como podemos observar, se está corriendo de derecha a izquierda el Electronic Mat, tal cual como lo programamos en el programa. Ahora, para poder usar el sensor de temperatura, lo que debemos hacer es proceder a borrar esta parte. Y lo que vamos a hacer es en la locación 2,0 nos imprima el sensor H11. Esto como un título 11, como un título que vamos a poner. Luego procedemos a colocar LCD locate y vamos a ubicar otro print, pero esta vez lo queremos en la ubicación 1,1 y que nos imprima esta vez los valores del sensor. ¿Cómo se hace? Se hace de la siguiente manera, como si estuviéramos imprimiendo por el serial, el cual les dejo la parte del video para que vayan y vean cómo se maneja el serial. Y visiten y se suscriban al canal para que estén notificados con cada video que suba. Continuando con el video, procedemos a escribir C, dos puntos, siendo los grados, y como siempre el porcentaje de los enteros con una coma, y acá lo nombramos sensor. Vamos a utilizar este objeto llamado sensor y la función get y mayúscula Celsius y como una función con paréntesis. Así, de esta manera, para que nos pongan los grados Celsius del sensor, y también queremos que nos ponga los grados Fahrenheit, que son otra medida de temperatura. Se coloca de la misma manera. Fahrenheit, y en este caso lo vamos a utilizar que sea F, pero los grados Fahrenheit son flotantes y queremos que solo nos dé un decimal. Ahora sí, procedemos a compilar esto y que se haga cada un segundo y vamos a ver qué tal nos queda el programa. Una vez puesto el programa en nuestro microcontrolador,
y colocado los pines de 3.3 voltios o 5 voltios a nuestro sensor DHT11, la salida a un pin analógico de nuestro microcontrolador y la tierra colocada en nuestro pin, también enfocada en este nodo, y podremos focalizar los grados Celsius y Fahrenheit que nos está botando este sensor de temperatura según el programa que hemos establecido en estas posiciones, mostrándolo con el título de sensor DHT11. Y eso fue todo por el video de esta ocasión, espero les haya ayudado y compártelo para que más personas se puedan ayudar y puedan conocer más sobre este tema de programando en Embed. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que nunca se les olvide y les llegue el recordatorio cuando subo nuevos videos. No se les olvide seguirme en mis redes sociales, en Instagram y en TikTok, en el cual también subiré videos y contenido de este tipo. Nos vemos en una próxima ocasión y recuerden que este es su canal Electronic Math. Hasta luego.